Buen día, jóvenes. El propósito de este video es poder conocer este simulador que se llama Proteus, el que vamos a utilizar durante este semestre en el análisis de circuito en corriente alterna. Para poder acceder a este simulador, primero hay que descargarlo. Entonces yo les recomiendo acá en el buscador colocar Download Proteus. La página oficial se llama Lab Center. Y acá dice descargar un demo de Proteus. Nosotros vamos a trabajar con este software. ¿Ya? ¿Cuál es la limitación que nos va a dar? Que no vamos a poder guardar el archivo, pero nosotros necesitamos simular y comparar con los cálculos que hemos hecho aplicando las leyes eléctricas. Entonces, la opción de guardar no va a ser relevante para nosotros. Colocamos descargar Proteus, le va a pedir un correo, presiona, bueno, puede ser correo institucional, correo personal, presiona la opción Submit y le va a llegar el enlace de descarga a su correo. Pesa 650 megas aproximadamente y después lo instala. Una vez que lo ha instalado, cuando ejecuta el programa ya en la aplicación que queda en el escritorio, esta es la primera ventana con la que nos encontramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, vamos a crear un nuevo proyecto. Siempre la opción va a ser crear nuevo proyecto porque, como les dije, como es la versión demo, no vamos a poder abrir archivos creados previamente ni tampoco vamos a poder guardar archivos que creemos. Entonces, nuevo proyecto siempre. Y básicamente lo que le va a preguntar el software es cómo se llama ese nuevo proyecto. ¿Ya? Yo le voy a colocar circuito serie. ¿Bien? Ahora, esto tampoco es tan relevante. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder guardar. ¿Ya? Si le doy next, 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 finish. ¿Ya? No vamos a ver el detalle. Queremos ver lo más relevante para desarrollar la habilidad de simular circuito en corriente alterna. ¿Ya? No nos queremos hacer expertos en la utilización de este software. Este es el área de trabajo. Y lo primero que necesitamos es los materiales. ¿Ya? ¿Dónde vamos a buscar los materiales? Ahí está la letra P, le doy clic y aparece una ventana, ¿ya? Donde me muestra todos los componentes que tiene en diversas categorías. Yo podría buscar por categorías, por ejemplo, acá están los capacitores, acá tengo diodos, acá tengo inductores, etcétera, ¿ya? Pero la recomendación es que trabajemos con el buscador, el keywords. Por ejemplo, para la resistencia, res, ¿ya? Por alguna razón, cuando encuentra algo, no lo muestra aquí en la pantalla. Yo bajo un poquito con el scroll, la rueda del ratón. Mire, voy a bajar un poquito después de buscar. ¿Ya? Voy a sacar las categorías, le voy a poner en todas las categorías y voy a anotar res, ¿ya? Miren, está aquí abajito, ahí, mire, yo voy a mover un poquito con el scroll y ahí está el símbolo. Eso es lo que vamos a ver cada vez que tengamos un dispositivo, o un componente, perdón. Hay una serie de componentes disponibles, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar en esta opción el res genérico, doble clic y ya es parte de sus materiales, aparecen acá. Vamos a utilizar una fuente alterna, le vamos a llamar alternator. Y ahí está la opción, ¿ya? Doble clic. Y eso es todo lo que necesitamos para este primer circuito, aceptar. ¿Ya? Y ahí tengo dos componentes, el alternador y la resistencia, y acá está el área de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Hago clic en el componente que deseo pegar en el área de trabajo, ¿ya? Entonces el alternador, le hago clic. Listo. Con la rueda del ratón, y acá también hay otras opciones para hacer zoom, ¿verdad? Pero es más fácil o más amigable hacerlo con la rueda del ratón. Ya, ahí está mi fuente alterna. En resistencia, voy a colocar una primera resistencia. Si quiero cambiar la orientación de los componentes, acá hay una flecha en forma de círculo, ahí lo cambié. Está el segundo y el tercero, ahí está el tercero. Bien, ahora para unir los componentes necesitamos de manera previa conectar algunos instrumentos, unos instrumentos para medir. ¿Dónde están los instrumentos? Acá hay un icono que dice Virtual Instrument.
Le doy clic y ahí está el voltmeter y el ammeter. Voltmeter para medir voltaje, ammeter para medir corriente. Y ojo que aparecen duplicados. ¿Ya? Hay dos voltmeter, hay dos ammeter. Los dos primeros son para corriente continua, DC. Los dos que siguen son para corriente alterna. Entonces siempre vamos a utilizar nosotros este semestre el AC voltmeter y el AC ammeter. ¿Ya? Entonces, AC ammeter, voy a medir corriente, lo voy a conectar acá en serie con la resistencia 1 y voy a cerrar el circuito. Recuerden que en serie existe una única corriente que nosotros denominamos corriente total y la voy a medir con ese instrumento. No importa en qué parte del circuito la mida porque es la misma. Y con el AC voltmeter voy a medir los voltajes o las caídas de tensión en esta resistencia y voy a medirlos también. Aquí voy a cambiar la orientación. Voy a medir uno acá. Ahí. Vamos a borrarle un segundito para el lado. Y entre ese punto y ese punto. Recuerden, haciendo clic en el extremo del componente me permite hacer la conexión con los otros componentes del circuito. Estoy en voltmeter, lo voy a cambiar la orientación. Ahí está. Voy a poner acá arribita. Hago clic, se pega y ahora para unir, clic en ese extremo y donde deseo hacer la conexión o el nodo. Bien, entonces estoy midiendo voltaje en alterna R1, acá clic, nodo, clic, nodo. Voltaje en alterna a R2 y voltaje en alterna a R3. Acá tengo la fuente que también le voy a medir el voltaje para saber exactamente cuál es la tensión que configuré que me va a estar entregando la fuente. Ahí estamos. Bien. Vamos a cambiar el valor de la resistencia. Esta va a ser de 220. Esta va a ser de... Hago doble clic en el componente. 330 va a ser esta. Doble clic en el componente y cambio el parámetro que dice resistencia. Este va a ser de 470. Ya. Todos los componentes pueden ser configurados haciendo doble clic en dicho componente, ya sean la resistencia en este caso, los voltímetros, los amperímetros. Ahora, ¿qué le configura un voltímetro amperímetro? Por ejemplo, el amperímetro, nosotros lo que vamos a configurar es, por ejemplo, decir que mida en amperes, en miliamperes o microamperes. ¿Ya? En algunos casos va a ser más apropiado medir en miliamperes cuando estemos trabajando con pequeñas corrientes. No se autoajustan estos instrumentos como pasaba en Tinkercad. Acá hay que escoger el rango adecuado. En el caso de los voltímetros lo mismo, me permite cambiar volt, milivolt, microvolt. Voy a bajar en volt. Bien, por defecto en volt, por defecto el amperímetro en ampere. ¿Ya? Y tengo resistencia 220, 330, 470. Estoy midiendo caída de tensión, caída de tensión, caída de tensión, corriente total, voltaje en la fuente y me falta únicamente configurar la fuente. Lo voy a hacer de acuerdo a este circuito que tengo acá. ¿Verdad? Tengo una fuente de 14.14 seno de 314T más 0 grados. ¿Ya? Acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el voltaje pico es 1414, velocidad angular 314. Ya, buscamos eso. La amplitud 14.14, ¿ya? Que es la amplitud peak. Frecuencia, como teníamos 314 en velocidad angular, acá la frecuencia es 50 Hz. Ojo, no siempre va a ser 50 Hz, va a depender de la velocidad angular o si me dan el dato de frecuencia para el circuito que estoy simulando. En este caso son 50 Hz, ¿por qué? Porque había una frecuencia, una velocidad angular de 314. ¿Ya? 314 la velocidad angular, por ende la frecuencia es 50. Bien. Hay una fórmula para hacer ese cálculo, eso lo vemos en la clase teórica. Ya. Amplitud 1414, frecuencia 50 Hz, eso es lo único que voy a configurar. Ya. Entonces, recordar, lo vimos en corriente continua, el voltímetro y amperímetro miden parámetros RMS. Entonces, este mide la corriente RMS y este mide el voltaje RMS. Entonces, acá no va a medir 1414. ¿Cuánto va a medir? Va a medir 10 volts. ¿Ya? Que es
el RMS para los 14,14 peak. Entonces le damos play acá. Bien. Y acá me está diciendo que el voltaje es prácticamente los 10 que acabamos de señalar, los 10 volts. En R1 tengo 2,15 volts, en R2 tengo 3,23, en R3 tengo 4,60 volts y la corriente me dice que es 0. Ojo, no es que sea 0. Lo que pasa es que está configurada en amperes y como una corriente muy pequeña, el rango no es el adecuado. Lo voy a pasar a miliamperes. Ahora le damos play. Ahora sí. Ahí estoy midiendo los parámetros que necesitaba. Bien, y con esto cerramos. Nosotros vamos a ir simulando distintos circuitos en serie, en paralelo, mixto, con resistencias, con bobinas, con condensadores. Bien, así que esta es una de tantas simulaciones. Así que si no quedó todo claro, hay que ver los siguientes videos para ir reforzando esta habilidad de simular circuitos en corriente alterna.